Bueno, muy buenas noches. Hoy me tocó el turno de compartir el mensaje. Hoy un tema difícil de compartir, ¿sabe? Porque hoy día, de hecho, bueno, nosotros hacemos una planeación en jóvenes y esto está programado hace mucho. Y bueno, estas semanas han estado un poco difíciles acerca del tema, pero queremos traer una palabra pues de bendición muy bíblica y que traiga realmente ayuda a cada uno de ustedes. Yo la titulé La búsqueda de identidad. En busca de identidad, en busca de identidad. Y quiero explicarte algo muy sencillo. Nosotros todos los seres humanos, si algo tenemos que encontrar en la vida es identidad. Nosotros debemos saber quiénes somos, para qué estamos, como una misión básica de cada persona. Y para entender el tema de identidad es muy sencillo. Nosotros nos identificamos con cosas. Por ejemplo, la manera más fácil de saber quiénes somos para una persona, no sé, es la huella dactilar, ¿no? Todos tenemos una huella dactilar única, así seamos gemelos. O todos tenemos particularidades que nos hacen únicos. No sé, a veces nosotros arraigamos nuestra identidad a la cultura que somos. Entonces, no sé, si tú estás en Europa y escuchas el himno nacional de una y dices, uy, esto es mi patria, mi tierra, te sientes identificado con lo que escuchas. O qué sé yo, tú sientes identidad con el fútbol y entonces ves un balón por ahí como que se te abren los ojos y dices, uy, futbolito, qué rico. Sientes identidad, pero todos los seres humanos en cierta medida estamos o hemos estado buscando identidad. Al pasar los años, al pasar las edades, a veces algunas personas encontramos la identidad. Otras personas como que toda la vida se quedan en esa búsqueda de identidad. Y es ahí donde yo te quiero decir hoy, nosotros necesitamos encontrar una clara identidad. Y al nosotros tocar hoy un tema tal vez un poco polémico, como es un término que ha salido que dicen ideología de género o cuando hablamos de homosexualismo, de lesbianismo, de trans, de todo esto, pues a veces lo único que genera es controversia, pelea, diferencia. Y yo quiero traerte una posición pues como que considero que la Biblia nos insta a esto. Y bueno, te voy a narrar 4 puntos muy rápidamente y quisiera te quede claros en tu mente y en tu corazón. Porque Dios marcó unas pautas y en esas pautas es que nosotros queremos caminar. Entonces, lo primero que yo te quiero hablar hoy es que Dios ama a todos. Y por ello, cuando hablo de todos, cuando Dios tiene un amor incalculable por todos, es por todos, no por solo los, no sé, los que son de una raza específica o los que son de una lengua específica o los que tienen un recurso específico o los hombres o las mujeres o bueno, ¿qué tal del homosexual o algo así? ¿Dónde está el amor de Dios? Y te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Cuando Dios nos creó, entonces cuando tú creas algo, es como si, bueno, tus hijos. Bueno, el creador de tus hijos no eres tú, es Dios. Pero cuando tú tienes tus hijos, tú en cierta medida estuviste involucrado en la creación de tus hijos. Y cuando tú ves tus hijos, dices, yo los amo, y uno es negrito y el otro es monito, y el uno es chiquito y el otro es grandecito, y el uno es flaquito y el otro es gordito, pero los amo. El uno es calladito y el otro es garloncito, el uno come feo y el otro come decente, el uno es mal hablado y el otro no. Y tú dices, los amo, los amo. ¿Por qué los amas? Pues porque en cierta medida tú estuviste implicado en la creación de ellos. Bueno, algo así es lo que le sucede a Dios. Y yo quiero leerte un texto de la palabra que está en el libro de Jonás, en el capítulo 4, en el versículo 10 y 11. Entonces te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El libro de Jonás 4, 10 y 11 dice esto. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esa gran ciudad?
Y me gusta demasiado ese verso porque yo te voy a poner un poco en contexto. Usted Jonás, y tú dirás, bueno, Jonás, ¿qué tiene que ver con el cuento? Pero tiene que ver, a mí me llamó mucho la atención esto. Jonás estaba bravo porque Dios le había dicho: ve y predica a Nínive y diles que se arrepientan de su pecado. Jonás dice: no, yo no predico por allá en Nínive, porque Dios siempre sale con las mismas. Dios siempre termina arrepintiéndose de lo que iba a hacer, del pecado que iba a hacer. Dios siempre termina cambiando de parecer y no hace lo que dice que iba a hacer. Entonces Jonás lo hace, termina a regañadientas predicando como Dios le había dicho que lo hiciera. Lo hace, pero sucede que cuando lo hace, efectivamente el pueblo de Nínive ora, ayuna y se arrepiente. Cuando se arrepiente, pues Dios los perdona. Y entonces él se pone todo bravo, se va, se acuesta en un lugar por ahí, y precisamente había una planta que estaba ahí, y la planta se muere, que era donde él estaba como recostado y eso, y él le da una piedra, y él dice: me da una piedra, preciso esto. Y entonces Dios le dice: a usted le da piedra porque se le muere una planta que usted ni creó, que usted no hizo, y cómo no me va a doler a mí. Le hace una pregunta al final: ¿no debería yo sentir lástima por Nínive, por esta gran ciudad que está en pecado, que está en dificultad? Eso es lo que quiere decir Dios. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Cuando yo te hablo de esto y tú dirás: bueno, pero no me estás hablando del tema, pero quiero hacerte entender algo. Dios nos creó a todos, por eso Él tiene un deseo de que todos nos arrepintamos, nos acerquemos a Dios, porque Él nos creó. Cuando tú sabes que Dios te creó, cuando tú entiendes más bien que Dios te creó, tú entiendes que Él te ama. Y Dios ama a todos. Entonces a veces, mire, sobre todo en esta época el tema es mucho más delicado, pero lo voy a decir así: cuando yo estaba en el colegio, si había alguien homosexual o lesbiana o algo así, se la montaban, le decían, le ponían apodos. Los hombres tal vez lo trataban muy mal y cosas así. Hoy día tal vez no tanto, pero son conceptos pues malos que nosotros sabemos, porque empezamos realmente nosotros a tratar mal a las personas por algo que ellos dicen ser, pero sin entender que el amor de Dios está sobre todos. O sea, Dios ama. Y voy por partes. Tú dirás: me estás confundiendo. No, mira, Dios quisiera que todos lo conozcamos, nos arrepintamos y lo amemos. Ahora, eso es lo primero, ¿no? Dios ama a todos. Lo segundo que te quiero decir es que Dios siempre ha estado en contra del pecado. Dios está en contra del pecado, y te voy a explicar. ¿Y qué es el pecado? El pecado realmente es ir en contra de lo que Él dice. Cuando tú vas en contra de lo que Dios te dice, tú pecas. Y es como dar al blanco. Hay un significado muy claro de pecado: es errar en dar al blanco. Yo tengo un tiro al blanco. Yo lanzo una flecha, y si no le doy, yo estoy fallando, estoy errando. Cuando doy en el blanco, estoy acertando. Obvio, ¿no? Pero cuando no doy en el blanco, eso es pecar. O sea, yo estoy destinado, porque me dicen: dele ahí donde yo le digo. Como no le doy ahí, estoy errando en el blanco. Eso es pecado. Pecado es que Dios nos dice: esto es lo que yo quiero para tu vida, pero tú estás dando en otro lugar, tú estás haciendo otra cosa. Entonces quiero decirte algo aquí muy claro, y voy a volver a usar Jonás para explicarte esto. En Jonás, en el capítulo 1, el primer capítulo de Jonás, dice esto. En el verso 1 al 3 dice esto: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Verso 3: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Entonces es muy claro aquí el pecado. Tú dirás: pero venga, ¿cuál es el pecado de Jonás ahí? Si yo no veo que mintió, yo no veo que hizo trampa, yo no veo que se acostó con alguien, yo no veo que robó a nadie, que mató a nadie. El pecado de Jonás es muy sencillo. Cuando Dios te dice algo y tú haces lo contrario, pecas. Ya,
punto. Entonces Dios le dijo a él, vaya y le predica a los de Nínive, que es un pueblo que está en gran pecado, vaya y les predica. Y él dijo, si Dios me dice que vaya a Nínive, yo voy a ir a todo el lugar opuesto que Dios me está diciendo que vaya. Yo voy a ir al opuesto. Entonces Dios te dice blanco y tú dices negro, Dios te dice verde y tú dices rojo. Eso es pecado. Y ahora no lo voy a leer ahorita, solo lo voy a mencionar, pero si tú quieres profundizar en esto, en Romanos capítulo 1, en el verso 18 al 32, que no lo voy a leer, solo te lo menciono, que tú podrías profundizar esto y ahí Dios manifiesta cómo el pecado empieza a ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios, en contra del propósito que Dios tiene para las personas. Cuando tú estás en contra del propósito de Dios para las personas, estás en contra del propósito de Dios, estás en pecado. Entonces eso es lo que pasa en el pecado. Ahora te voy a decir una cosa, todos hemos pecado. Ahora, la Biblia dice que acostarse hombre con hombre o mujer con mujer, tener relaciones sexuales, ¿es pecado? Sí, la Biblia sí dice eso. Estoy errando al blanco. Pero también dice que decir mentiras es pecado. También dice que el casado que se acuesta con otra mujer que no es su esposa está pecando. También dice que el consultar brujos es pecado. También dice que robar es pecado. Si me hago entender, el pecado es pecado. Y el pecado, ¿dónde se configura el pecado? Cuando yo hago algo en contra del propósito de Dios. Listo, estoy pecando. Sino que nosotros los seres humanos a veces tratamos ciertos pecados con cierta diferencia. Entonces, todavía a veces, alguien está mintiendo y dicen, está pecando, pero fresco, que es una bobadita. Pero delante de Dios es un pecado porque no estoy haciendo lo que Él me dice. ¿Sí? Entonces tú tienes que entender el pecado. Ahora, otra cosa es tentación. La tentación es cuando tú te sientes, como dice la palabra, tentado a caer en algo que sabes que no debes hacer. ¿Sí me hago entender? Eso es tentación. Entonces, quiero que tentación todos las tenemos, pero hacemos lo correcto, no lo que queremos. En la tentación lo que consiste en que nosotros hagamos lo correcto y no lo que sentimos. En este mundo, y aquí ahorita profundizo un poco más en eso, pero la gente quiere hacer es lo que siente. Entonces, es que yo siento serle infiel a mi esposa. No es lo que sientas, es lo que debes hacer. Y quiero leerte 2 versículos de la tentación. El primero está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 y dice esto: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ese versículo es muy bueno porque lo que quiere decir es que todos somos tentados, no hay una persona que no sea tentada, todos somos tentados, todos de una manera u otra somos tentados, pero aquí es donde yo voy al punto, cada uno es tentado diferente. Miren, cuando hablamos por ejemplo de hombres, los hombres, una de sus más típicas tentaciones es mirar mujeres. Una de las más típicas tentaciones es coger el celular y mirar lo que no debemos mirar fotos de mujeres o cosas así. Eso es una tentación. Y miren, yo como pastor me he sentido tentado a hacer eso. Pero escúcheme, una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Y entonces tú dirás, yo quiero es que tú me entiendas cómo funciona la tentación. Uno dice, yo siento deseo de hacer esto. Pero una cosa es sentirlo y otra dejar fluir ese sentimiento y hacerlo. ¿Sí? O las mujeres dirán, no, es que yo, no quiero generalizar, eso es malo, pero las mujeres dirán, yo tengo ganas de echar chisme con mi amiga, yo tengo ganas de ver novela todo el día, no sé, estoy bobeando, pero tú te sientes tentado a eso. Ahora, ¿está bien dejarme llevar por lo que yo siento? Obvio que no.
obvio que no. No es cuestión de dejarte llevar por lo que tú sientes. Es cuestión de hacer lo correcto. ¿Y quién me dice qué es lo correcto? ¿Quién me lo dice? ¿La universidad? ¿El colegio? ¿Los profesores? ¿Mis papás? Bueno, muchas veces entre todos ellos pueden decir cosas que es correcto, pero para nosotros lo correcto es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Es como el de la lavadora. Si yo no sé usar la lavadora, ¿qué leo? El manual. ¿Por qué? Porque el manual, ¿quién lo hizo? Pues el que la creó. Entonces Dios nos creó a nosotros y yo voy al manual. De acuerdo al manual sé qué es lo correcto. Cuando sé qué es lo correcto, sé qué sentimientos tengo que no debo dejar llevar. Siento unas ganas de darle un puño a este tipo que me dijo tal cosa, pero una cosa es sentir las ganas y otra cosa es hacerlo. Cuando tú sientes las ganas estás tentado. Cuando tú lo haces, pecas. Cuando tú estás tentado y dices, no, pero yo sé que la Biblia me dice que no debo hacer eso, y guardas, no pecaste, fuiste tentado. Jesucristo, la Biblia dice, nunca pecó, pero sí fue tentado. ¿Sí me hago entender? Entonces, nosotros debemos es hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros sentimos. Y cada tentación es distinta. Yo no te puedo decir que tus tentaciones son las mismas que las mías. Tus tentaciones tal vez puede ser mirar celular todo el día, las tentaciones de otro puede ser robar plata, las tentaciones de otro pueden ser tener muchas novias. Cada uno tiene diferentes tentaciones, pero las tentaciones se presentan. La cosa es no ceder ante ellas. Entonces, yo puedo decir, la mayoría de hombres tienen tentación a ver pornografía. De pronto, y yo no quiero negar con estos sentimientos de personas. Hay gente que siente deseos de acostarse con otro hombre, siendo hombre. Una mujer de estar con otra mujer, siente eso. Lo que yo debo buscar es ir a la palabra de Dios y cuál es lo correcto que yo debo hacer. Yo sé que este es un tema un poco difícil, pero quiero hablarte de eso un poco. Bueno, tengo otro versículo, Santiago 1:13, que no te lo leí. Santiago 1:13, mira lo que dice. Santiago dice esto en el esperen que no me entró a mí. Santiago 1:13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. O sea, la tentación no la manda Dios. Nosotros estamos en un mundo lleno de pecado. La tentación la pone el mundo y Satanás a través del mundo. Y ahí viene la tentación, pero Dios no manda la tentación. Entonces Dios no me mandes esta tentación. No. De hecho, una oración muy común como el Padre Nuestro dice: líbranos de tentación. O sea, nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para salir de la tentación. Bueno, voy a un tercer punto, que este es un punto donde profundizo un poco el tema de hoy que queremos hablar. Costumbres, pensamientos y conductas. O sea, todos nosotros entendemos, Dios nos ama, ¿ok? Entendemos que Dios nos ama. Entendemos que hemos pecado y que todos hemos pecado y no estamos dando al blanco y que no debemos dejar llevarnos por los sentimientos. Y ahora yo debo entender que en el mundo donde yo vivo hay costumbres, hay pensamientos que terminan llamándose filosofías y hay conductas que la gente hace. Y quiero que miremos algunas cosas acá. Y voy a empezar leyéndote un versículo que es un versículo que tal vez muchos de nosotros conocemos. En la Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 2, mira lo que dice. No, y de aquí saqué esas tres palabras: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hay pensamientos, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, en este mundo hay costumbres, hay pensamientos y hay conductas. Por las generaciones han existido. Pero esas conductas, esos pensamientos y esas filosofías están en este mundo. Entonces, yo quiero hablarte un poco de manera breve, porque de hecho profundizamos también esto y hablaremos de esto en las células. Si tú no estás en una célula, conéctate un poco. Nuestro propósito no es herir a nadie, no es pelear con nadie. Lo hacemos
pues compartir la palabra, pero sí queremos traer verdad a tu mente y a tu corazón. Y bueno, todo esto de lo que llamamos ahora la ideología de género y esto, ¿qué significa? Y yo te voy a leer algo que de hecho no son míos, porque yo he leído algunas cosas de autores, de psicólogos cristianos que estudian bueno, todo este tema, y ellos pues nos ayudan a interpretar un poco todo esto. Lo primero que tú tienes que entender es que nosotros tenemos genes, que es lo que llaman genotipo. Nosotros tenemos unos genes, esto lo sabe más un médico que yo, y esos genes son como son, o sea, termina siendo hombre o mujer genéticamente, y el fenotipo es la manera como se ve, sí, como se ve ese genotipo que es, ¿sí me hago entender? Entonces, nosotros somos creados genéticamente, solo existe eso, hombre, mujer, pero yo quiero hacerte entender algo que nos quieren hacer creer. ¿Qué es la ideología de género? Y te voy a leer esto textualmente. Es un sistema de pensamiento cerrado que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, o sea, ese genotipo, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. Lo que quiere decir básicamente es que cada uno, o sea, la ideología de género lo que quiere decir es no, lo natural no es que salga, o sea, como borremos la genética hombre-mujer, sino entonces digamos, cada uno forma una ideología de qué es de acuerdo a lo que cree. ¿Cómo se forma eso? Muy sencillo. Donde yo fui criado, mi familia, mis costumbres, mi cultura, mi infancia, lo que me pasó, las vivencias. Entonces, lo que nosotros queremos entender es que nosotros somos lo que Dios dice que somos, no lo que las vivencias nos dice que somos, no lo que las experiencias nos dice que somos, no lo que la cultura nos dice que podemos ser. Nosotros somos lo que Dios nos dice que somos. Entonces, la ideología de género, escúchame esto que también lo leo textualmente, evita el término sexo, porque este hace referencia a la naturaleza e implicaría solo dos posibilidades, varón y mujer. O sea, lo que está buscando es, no diga sexo, porque sexo solo hay de acuerdo al genotipo hombre o mujer. Entonces, por eso dice género, porque se construye de acuerdo a la cultura, al colegio donde estudio, a mi familia, a mis experiencias, a mis vivencias, y eso es lo que termino generando. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que nosotros debemos llevar nuestra vida a lo que Dios dice que nosotros debemos, y nosotros entendemos las personas. Yo entiendo y realmente nosotros los creyentes estamos hechos para amar a las personas y guiarlos al propósito de Dios, pero tú también tienes que entender, o por lo menos tú dirás, pero es que lo que usted está diciendo, no, mira, yo trato de decirte lo que la Biblia dice, con amor, con respeto, pero trato de decírtelo. Dios nos creó de una forma y Dios dice, haz esto. Y eso es apuntar el blanco. Cuando no apuntamos al blanco, nos desviamos de un propósito de Dios. Y ahí es donde sufrimos consecuencias por nuestro pecado, como lo sufre el mundo, que vivimos en un mundo caído, en un mundo difícil, porque nos alejamos de Dios. Pero si tú aprendes, como Romanos 12:2 decía, si tú te enfocas en el propósito de Dios, Dios va a bendecir tu vida y vas a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que tú necesitas entender. Y nosotros lo que queremos es que, digámoslo, nosotros somos muy respetuosos a lo que cada persona crea, pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Y voy a decirte un cuarto punto, ya estoy terminando, y es que nosotros debemos acompañarnos unos a otros. Y esto es algo que nos manda la Biblia. Y mira, te voy a leer aquí un versículo en acompañarnos unos a otros. Lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y dice esto: Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Wow, este versículo es hermoso porque dice:
si ustedes ven un creyente que está cayendo en un pecado, el que sea, no dar en el blanco en algo que Dios me dijo que da. Yo que soy espiritual, dice otra versión, que son, bueno, esta también dice que son espirituales, deberían ayudarlo en ternura y humildad y tengan cuidado de no caer en lo mismo. O sea, lo que Dios nos manda realmente, más que, porque miren, se arma una dificultad tan grande, se arma un conflicto tan grande entre decir los cristianos detestan los homosexuales y las lesbianas los detestan. No, mira, y si tú pasas por esto, tú no es así. Nosotros no, eso es antibíblico. Nosotros estamos para acompañar y amar a las personas. ¿Que lo consideramos pecado de acuerdo a la Biblia? Sí, lo consideramos errar al blanco. Igual que la mentira, igual que el adulterio, igual que robar, igual que están errando en el blanco. Y nosotros queremos llevarte en ternura y humildad a que conozcas el propósito de Dios. ¿Quién termina definiendo si quiero o no quiero? Cada uno de nosotros. Yo no te puedo obligar, tú no me puedes obligar, por eso Dios nos dio libre albedrío. Cada uno decide lo que quiere. Lo que sí te tengo que decir es que cuando tú no das en el blanco, no vas a ganar el premio mayor. Y por eso es necesario que busques la voluntad de Dios. Esto es un proceso, esto no es, ay, escuché la prédica y ya entendí, no. Busca a Dios, yo te invito, busca a Dios. En cualquier pecado que podamos estar, busca a Dios. Y si tú buscas a Dios, Dios empieza a renovar tu mente y a llevarte al propósito de Dios. Mira, nosotros como iglesia, como jóvenes cristianos, no estamos para juzgar o atacar a nadie, sino para amar con la verdad y ayudar cuando hay disposición. Escúchame esto y te lo quiero repetir. No estamos para juzgar o atacar a nadie. Estamos para amar con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Y ayudar a cualquier persona que no esté dando en el blanco, que esté fallando. Ayudar cuando haya disposición. Si hay disposición, podemos ayudar. Si hay disposición podemos ayudar, pero estamos para amar. Y yo quiero terminar ya con algo muy sencillo. Si tú vives estas luchas de no entender tu sexualidad claramente, mira, busca a Dios y Dios te puede guiar. Y te pido el favor, como dije en ese cuarto punto, busca a alguien que te pueda ayudar a conocer el propósito de Dios para tu vida. No que te obligue a nada, porque no estamos para obligar, pero sí que te ayude a conocer el propósito de Dios para que des en el blanco. Y quiero decirte esta frase a todos los que escuchan para terminar. Necesitamos tener claridad bíblica, o sea, entender lo que dice la Biblia. Tú necesitas entender lo que dice la Biblia y esa es la verdad. Necesitas carácter para no dejarte mover por las costumbres, culturas, pensamientos, filosofías de esta época. Y necesitas amor para el pecador. Son 3 características básicas que todos necesitamos. Necesitas claridad bíblica, necesitas carácter para permanecer firme en lo que Dios nos ha dicho, y necesitas amor para la humanidad. Entonces, vamos, si tú escuchas esto y eres creyente y crees en Dios, estamos para amar a las personas y para llevarlos a que el propósito de Dios se cumpla. Nosotros no queremos atacar a nadie, nosotros no queremos dañar a nadie, pero sí queremos llevar a la verdad bíblica y decir, aquí está una iglesia que te quiere acompañar, extender la mano y guiarte a que conozcas el propósito de Dios y tú decidas el camino que vas a tomar.